amigos televidentes, aquí estamos como siempre en su programa Hablemos. Buenos días, compañero Lando, ¿cómo se siente? Buen día, buen día. Bueno, nosotros tenemos un plato fuerte porque estamos tratando el caso Loma Miranda, el caso obligado de la población dominicana. Y tendremos a Luis Carvajal en breve, que se está acomodando por ahí. Pero bien, en lo que él se prepara, pues tenemos que señalar, volver a lo mismo, la escasez de agua y la escasez de los servicios públicos que no se le están brindando a la población dominicana. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que las encuestas den una popularidad tan alta de un presidente que no está cumpliendo con satisfacer las necesidades del pueblo dominicano? Entonces estas encuestas, ¿qué es lo que pasa? Son pagadas en busca de que él crea que realmente tiene una popularidad bastante alta y que puede lanzarse a la reelección, o es que no están haciendo encuesta nada. ¿Qué usted cree de eso? Yo creo que están haciendo las encuestas, pero de acuerdo con... en la oficina. Sí, con los intereses del equipo que promueve la reelección del presidente. Dice la información que de 316 acueductos distribuidos en los municipios de todo el territorio nacional, 100 no funcionan. 100 no funcionan, una tercera parte. Y evidentemente en el resto hay escasez de agua. O sea que la población está pasando por una situación muy difícil. Yo venía pensando cuando venía hacia el canal, qué incómodo es vivir en la ciudad de Santo Domingo. O sea, no tenemos agua, como es el comentario que estamos haciendo. No tenemos energía. No hay recogida de basura, no tenemos energía eléctrica. La gente que tiene el sistema de 24 horas, que está recibiendo apenas 4. O sea, son muy pocos los sectores bajo esta contratación de la CDE que pueden decir que tienen energía eléctrica a las 24 horas. Y eso, por supuesto, se derrama sobre el resto de los servicios que se reciben en el hogar, que se pueden o no hacer. Y eso es un barril sin fondo, dependiendo de la capacidad de la CDE de suministrar energía eléctrica. El sistema de salud es pésimo. Tú sales a las calles a transitar, a manejar, y es una situación también muy incómoda. Y a eso se agrega algo que no depende del gobierno, que es el enorme calor de la temporada. Entonces no te da una energía barata para que tú puedas tener un abanico prendido, un aire acondicionado, lo que lo tiene. No, porque si entonces tú tienes que sufrir el calor, porque si prende el aire te lleva quien, como dicen, quien te trajo. Una factura enorme, exorbitante. Aplastante. Y eso se ha convertido en un barril sin fondo, lo que es las generadoras de energía. Ahora hablan de millones y millones de pesos. De un nuevo financiamiento para las redes de transmisión. Pero que la reparen, esas redes de transmisión tienen que repararla. Los generadores, que son los que reciben el dineral, porque sin esas redes no hay transmisión, ¿verdad? Entonces que la reparen ellos, o que entreguen su negocio si no pueden hacerlo. Y otro problema, el de los altos precios de los artículos de primera necesidad. Se habla de un incremento de un 20%. Hermano, usted ve, hay una situación muy difícil. Usted va por los barrios y las quejas son constantes. Parece que el presidente se mudó de este país. La calle no sirve, no hay agua. La gente afectada por estos virus que tenemos, que dicen que son 5 virus, uno que le han llamado chikungunya, pero que no todo es chikungunya. Solo de menos, ¿verdad? Los precios de los artículos altísimos. No hay energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Protestar, rebelarse. Pero eso es constante. Entonces eso, aquí sobran las razones para, sobran las razones para un estado de desobediencia. Pero de todas maneras, lo que vamos a ir a una pausa para entrar con nuestro invitado, que ya está listo.
para conversar con nosotros sobre Loma Miranda. Señor director. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, rehabilita las redes de nuevos circuitos, con lo cual normalizará a más de 65,000 clientes, proveerá 24 horas de energía eléctrica a alrededor de 500,000 de personas e iluminará sus espacios públicos entre este año y el próximo. Esta acción está dentro del Plan Integral de Mejoría del Servicio de Reducción de las Pérdidas y Aumento de las Cobranzas que ejecuta la administración de esta empresa. Durante los procesos de rehabilitación de las redes, el equipo de gestión social de EDESTE trabaja junto a los líderes comunitarios para concientizar a los habitantes de la importancia de pagar la energía eléctrica para mantener el servicio las 24 horas. Conjuntamente con la rehabilitación de redes, esta empresa realiza jornadas de captación masiva de nuevos clientes en sectores de su área de concesión, incluidos en el Plan Integral de Mejoría del Servicio de Energía, Iluminación de Espacios Públicos y Reducción de Pérdidas. En EDESTE estamos más cerca de ti. La revolución educativa está en marcha. Hoy comenzamos a recoger los frutos de tan hermosa siembra. Hoy asistimos jubilosos al parto de las nuevas criaturas. Hoy asistimos felices y contentos al nacimiento de la nueva escuela en la República Dominicana. 2014, año de gloria para la educación dominicana. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es importante que todos conozcamos qué es el chikungunya y qué debemos hacer si nos afecta. El chikungunya es un virus nuevo en el país que se transmite al igual que el dengue por la picadura de mosquitos. Los principales síntomas son fiebre alta, dolor intenso en las coyunturas, dolor de cabeza y en ocasiones erupciones en la piel. Si tiene estos síntomas, visite el centro de salud más cercano. Mientras tanto, la fiebre y el dolor pueden calmarse tomando acetaminofén. Reposa en casa, bebe abundante líquido y usa mosquitero, porque si otro mosquito te pica, seguirá expandiendo el virus. Es especialmente importante que visite a su médico si sufre otros síntomas, como dolor de barriga intenso, dificultad para respirar, vómitos, mareos o convulsiones. También deben ir al médico si tienen los síntomas los niños menores de 1 año, los mayores de 65, las embarazadas y aquellos que ya padecen de otras enfermedades. Ahora que ya estamos informados, podemos cuidar mejor de nuestra familia y de nosotros mismos. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de la República Dominicana.
continuando con el programa, ya Rubén había anunciado que está con nosotros Luis Carvajal, el maestro Luis Carvajal, de la Academia de Ciencias y de la Comisión Ambiental de la UAS. El tema más importante que se debate en los medios noticiosos de la República Dominicana está relacionado con Loma Miranda. Y Luis es uno de los voceros de esta lucha por lograr que el Congreso Nacional y la Presidencia de la República aprueben un proyecto de ley que convierta a ese recurso natural de la República Dominicana en un parque nacional. Luis, bienvenido, es un placer tenerte de nuevo con nosotros. No, para mí un honor estar aquí, aunque tengo que decir que vengo con una tristeza en el fondo del corazón y una rabia, porque un juego politiquero, un sainete, además muy mal montado, llevó a que perima el proyecto de ley, mientras ambas cámaras proclamaban al país que ellos lo aprobaron, ciertamente votaron a su favor, y lo que nadie logra entender es como si todos en el Congreso están de acuerdo en que sea parque nacional, como si cada uno acusa al otro de ser el que no lo quiere. El resultado final es que todavía Loma Miranda no es parque nacional, que el proyecto vuelve a un punto relativamente muerto. Ahora hay dos diferencias con relación al momento en que en esta legislatura se introdujo, y es que ya hay una discusión tan amplia, tan profunda, que se acabó la parte de la discusión técnica. Yo creo que el único debate que queda alrededor de Loma Miranda es de carácter político, es decir, las razones de carácter político que están impidiendo, económico, pero con manifestación política, porque en última instancia el Congreso es un espacio de decisión política. Podrán estar decidiendo alrededor de un proyecto de interés económico, no, por la decisión política en el Congreso tomada por políticos que buscaron el voto de la gente en un momento dado. Hoy no quieren escuchar a ese pueblo que mayoritariamente, por todas las vías posibles, con todas las formas habidas y por haber en un sistema democrático, han manifestado su voluntad de que sea parque nacional. Cuando se ocurrió la sesión de la Cámara de Diputados que devolvió el proyecto original, lo cual fue una jugada que voy a tratar de explicar ahora, pero cuando ocurrió esa sesión, dos fenómenos notorios. Primero, que absolutamente ninguno de los 32 diputados que hizo uso de la palabra en una sesión que duró casi 6 horas y media, no, hablaron 32 personas, y la sesión tomó 6 horas y media más o menos, incluyendo un receso de alrededor de 25 minutos que tuvo un momento por el caos que se generó. Hablemos, si le quitamos ese tiempo, 6 horas discutiendo. Ninguno, absolutamente ninguno de los que hizo uso de la palabra dijo que no quería que Loma Miranda fuera parque nacional. Defendieron a Loma Miranda, se expresaron con radicalidad, incluso algunos acusaron al Senado de no quererlo aprobar. Sin embargo, el resultado final fue que al enviar el proyecto, obligaban a que cualquier modificación que se hiciera que se cayera, y lo único que podían hacer era aprobar este proyecto original, que ciertamente había sido optimizado en la Cámara de Senadores, porque el Senado apenas introdujo 4 cambios, 3 de forma y 1 de fondo. Ustedes participaron como Academia de Ciencias y Comisión Ambiental, porque eso es lo que han dicho los voceros del Senado en este caso, que había sido optimizado con la intervención de ustedes. Sí, mira, nosotros participamos. Ellos consultaron a todo el mundo, ellos consultaron también a Falcondo y consultaron infinidad de sectores. Cuando ellos toman la decisión de incluir en el proyecto, establecen 2 debilidades ciertas. Una, la Constitución obliga a que cuando se trate de cualquier expropiación haya la compensación debida, y obliga a que se establezca de manera explícita. Ellos introdujeron un artículo que es el artículo 8, que ordena hacer el levantamiento catastral, verificar si en el medio había algún propietario legítimo para que se
produjera entonces las compensaciones necesarias. También la Constitución en su artículo 257 obliga a que cualquier proyecto que implique erogación de fondos identifique las fuentes. Pues el Congreso identificó las fuentes, 2 fuentes identificó. Una, un incremento de 10% a las tasas que se pagan por el derecho a la exploración o a la explotación de cualquier recurso no renovable, tanto de mineros como áridos, sobre la plataforma terrestre o la plataforma marina. Y un segundo, que yo creo que es probablemente el incremento más justo que haya podido establecerse en algún proyecto de ley, que duplica la multa por el incumplimiento en la resolución de los pasivos ambientales por parte de la compañía minera. Y ese impuesto, además de ser un acto de justicia que era necesario no solamente para esto, establece un origen perfectamente válido. A esas 2 modificaciones de fondo se le añade una tercera en el artículo 3, que establece el sistema de gestión, incluye como en papel protagónico al ministerio, que no estaba incluido, el Ministerio de Medio Ambiente, todas las áreas protegidas, de acuerdo a la ley 202-04 y a la ley 6400, tienen que estar regenteadas primariamente por el ministerio, aunque puede existir un consejo de cogestión que está creado en el artículo 4 y en el artículo 5, tal como originalmente estaba diseñada en la ley. La otra modificación es totalmente de forma. Es que se le incluye a cada uno de los artículos un epígrafe, una pequeña frase descriptiva de lo que dice el artículo. Artículo 1, que crea el Parque Nacional. Artículo 2, que establece los límites. Artículo 3, que crea el sistema de gestión. Artículo 4, artículo 5, que manda el plan de ordenamiento. Simplemente esa frasecita que describe sin cambiarle, óigame bien, una coma. Y quien le dice, trabajó el proyecto original y trabajó el segundo. No, totalmente de forma. Por eso sorprende que uno de los argumentos que con más celo se expresó en la Cámara de Diputados era que le habían cambiado totalmente el proyecto, lo cual yo puedo asegurar no es cierto. Como no era cierto lo que se afirmaba al principio de que habían variado los límites. Los límites ni se ampliaron ni se redujeron, no fueron tocadas, la redacción es la misma, y en todo el texto de los límites, que es el párrafo más largo, que es el artículo 2, aparece en una de las modificaciones de los 103 puntos que describe, topográfico, de un punto a otro, varía la palabra rumbo norte, que no fue puesta probablemente por un error de digitación, pero que no cambia en lo absoluto nada, ni dimensión, ni tamaño, puede plantear que para un área de alrededor de 150 metros lineales, como no establece claramente el rumbo, usted puede seguir la curva de nivel correcta. Si sigue la curva de nivel, le sumamos 73 metros al área, y si no, se queda tal como está. O sea que en última instancia no hay en la ley absolutamente ningún cambio tan profundo. Es lo que se hace siempre, y los cambios que hizo el Senado optimizan la ley para hacerla consistente con la Constitución y las leyes. Esto se lo explicamos a los diputados, lo dimos a conocer en rueda de prensa, publicamos un documento muy amplio. El rector de la UAS y el presidente de la Academia enviaron una comunicación a ambas cámaras y al presidente de la Cámara de Diputados explicándole que habíamos hecho un análisis de las leyes para que ellos supieran que era la situación. Entonces, yo decía que el primer elemento tuvo que ver con esa enorme discusión. Ahora, permítame terminar esta idea, porque yo creo que todo el país no lo sabe. ¿Usted sabe cuál es el segundo elemento vital de lo que pasó en la Cámara de Diputados? La ley son 3 páginas, son 9 artículos. Si yo incluyo el artículo 2, que es grande y que para una persona común que no es un técnico es ilegible, porque lo que hace es escribir muchas coordenadas UTM con numeritos y cosas que a nadie le importa si no lo sabe trazar, el resto se lee en 2 minutos 17 segundos con calma. Señores, la ley no se leyó. No se leyó. No, o sea, y hubo varios diputados que pidieron leerse y no le hacían caso. 6 horas discutiendo una ley que se lee en 2 minutos y pico, y no la leyeron, o sea, no hubo una lectura, de tal manera que los diputados se dieran cuenta si en verdad había cambios o no había cambios. Entonces, eso fue dirigido, sí, pero ocurre que lo hacen en la primera sesión, que ocurre después que le he enviado al otro día, y en esa misma lo devuelven, igual que en la primera, después de haberlo recibido, el Senado lo envía.
para la próxima legislatura. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de las dos cámaras querían tener esto en las manos. Sí, que lo que hicieron fue tomarlo inmediatamente, devolverlo, como si fuese algo que quemara o que envenenara. Una pelota caliente, porque ni el señor presidente, que recibió el informe de principio, se ha querido pronunciar a favor otra vez. Mira, un informe que nosotros saludamos. Yo quiero decir que el informe que hizo el Senado es un documento ejemplar. O sea, que ustedes se muestran partidarios del documento enviado por el Senado o aprobado por el Senado. Es que la única ley que debe aprobarse ahora es esta. Yo puedo contar lo siguiente porque me ha tocado participar en una y en la otra. No porque me lo contaron, yo no me enteré en la prensa, yo he estado ahí en todo momento. Como miren, actor en primera línea. Miren, cuando este proyecto de ley no tiene 2 años y 3, tiene alrededor de 4 años y medio. Se elabora y va primero al Senado. En el Senado se empantana en las manos de la Comisión Ambiental, porque obviamente Félix Nova, que presidía la comisión, no tenía el interés. O sí tenía interés. Bueno, sí, no, pero no tenía el interés en que se conociera. Y a pesar de que se discutió, en un momento dado fue objeto de una bicameral. Cuando venía la transición, yo recuerdo una reunión en la que participó el anterior ministro de Medio Ambiente, Ernesto Reina, y como se estaba en la transición, él dijo, vamos a dejar que esto se haga después del 16 de agosto, después de la toma de posesión. Y ahí entra la discusión, porque como seguía retenido, la Cámara de Diputados toma el proyecto, lo discuten y lo aprueban. ¿Qué pasa? Que el proyecto tenía elaborado los componentes técnicos. ¿Qué es los componentes técnicos? Tenía elaborado los límites, tenía elaborado todo el análisis de los considerandos y los vistos, que no han sido cambiados en una coma, tenía elaborado el sistema de gestión, tenía elaborado lo del área de amortiguamiento. Se supone que los congresistas, los elementos que lo ajustan a la Constitución y las leyes, lo iban a abordar. Al aprobarlo sin esas dos previsiones, la previsión para la compensación y para la identificación de los fondos, ese proyecto era perfectamente atacable ante un tribunal constitucional, porque se iba a caer. Claro. Lo que hace el Senado cuando va es que incluye estos elementos. El Senado no cambió otras cosas. Por lo tanto, si hay tantos celos, nosotros no entendemos, porque si hubiera, por ejemplo, había diputados que decían, es que es posible, porque ese proyecto no prevé los fondos. El que no preveía los fondos es el que ellos votaron. Exacto. Pero como no lo leyeron, votaron contra algo que no leyeron y aprobaron algo que parece que tampoco habían leído. Hay que tener cuidado con esas imputaciones. No una imputación. Porque le están haciendo una reclamación al padre Rogelio, los senadores, que presente una querella ante el Ministerio Público de que ellos recibieron fondos. Y ahora estamos diciendo aquí que no lo leyeron. No, lo de que no lo... No, oye, lo de que no lo leyeron es obvio, porque yo puedo demostrarte a ti con una lectura elemental de los dos proyectos, que primero no tienen tanta variación y que los cambios que están son los que yo dije. Y segundo, no lo leyeron porque realmente no hubo durante toda la sesión de la Cámara de Diputados un momento en que alguien lo leyera. No se leyó. La diputada Minú pidió que se leyera. Hubo otros diputados que pidieron que se leyera. Pero no lo leyeron en Cámara, pero podían haberlo leído a nivel privado. No, pero estaban obligados. Lo que pasa es que yo estoy obligado a que se lea. Entonces se discutió y se habló. Y mientras uno decían se dice, otros querían, yo lo quiero leer para que vean que no dice. Pero eso no se permitió. Y créanme que si yo lo que estoy discutiendo es que hay cambio profundo, es muy fácil coger y decir, miren, mientras aquí dice. Exactamente. Y ya, y con eso se acabó la discusión. Es más, todavía estamos discutiendo en los medios y hay diputados que van a decir, cambió. Y tú le dices, muéstrame dónde cambió. Cuando la próxima vez uno le diga que lo cambiaron totalmente, pídele por favor que te muestre dónde cambió. Dije, enséñamelo. Pero enséñamelo en los textos originales. Yo fui a un debate no fue un debate, se terminó convirtiendo en un debate, pero estaba Eduardo Jorge Prats, abogado, contratado por la compañía para defenderlo en los medios de comunicación, no en los tribunales, y en un medio de comunicación él hacía una afirmación de que el proyecto lo que pretendía era compensar a dueños, que políticos, y que estaba planteando que exigíamos que se pagara el subsuelo, exigencia que quien ha hecho Falcón. Y yo paré un momentito, mire, aquí está el proyecto, yo leí el párrafo. Mire, aquí dice,
que se establece el área y además ordena una investigación catastral para verificar la legitimidad de los títulos, origen y en caso de adquisición los costos reales que se pagaron. ¿Qué hemos hecho en las instituciones a las que yo pertenezco, en la academia y la universidad? Como sabemos que ese es un punto de debate, nosotros pedimos en impuesto interno un informe de los impuestos pagados por transferencia y adquisición de terreno, porque Falcondo está hablando de monto, pero Falcondo gastó fueron 19 millones de pesos en adquirir lo de la Manaclita, y están hablando de que sé yo cuántos mil millones de pesos. Pero si ellos adquirieron a ese valor, ¿dónde están los recibos de los impuestos pagados por ellos? Entonces, no es tan es fácil pararse y hablar, lo otro es demostrar. Miren, lo concreto, lo importante ahora es que este pueblo no se va a quedar tranquilo. Este pueblo va a salir a las calles. Nosotros somos partidarios además de esta antes de tocar eso, porque yo tengo aquí la declaración que salió ayer, el comunicado del campamento. Sí. Que quiero que lo tratemos aparte, pero hay una cuestión sumamente importante. Tú dices que Jorge Prat lo contrataron no como abogado, sino como promotor mediático. Exacto. Oigan esto. No, yo he dicho como abogado para defenderlo en los medios, él mismo lo admitió. Para defenderlo en los medios. En una de las discusiones con el compañero Tabaré Mundaray, que estaba diciendo, bueno, ¿y tú en qué condición estás aquí? Porque él quería hablar de todo, y estaba diciendo una gran cantidad de asuntos no pertinentes en términos de contenido. A mí me decía, ahí no hay nada, en el patio de mi casa hay más árboles, fue capaz de decir en un medio. ¿Cómo? Y él admitió, no, yo estoy contratado por Falcondo. Entonces, si él está contratado por Falcondo, la gente sepa, él está yendo a los medios. Ese es un abogado brillante, contratado para promover la posición de Trataníquel Falcondo en los medios de comunicación. Sí, pero yo no estoy tan convencido que sea tan brillante. Está bien, los argumentos públicos. Pero ha tenido esa trayectoria. Tiene la imagen, pero los argumentos públicos que él está levantando. Está bien.